El gobierno de México contrató por medio del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, a 585 médicos cubanos para colaborar en hospitales donde atienden a pacientes con COVID-19. Su presencia representa un gasto de más de $6 millones. Por su parte, médicos mexicanos han manifestado su rechazo a esta contratación y aseguran que de manera injusta se les ha relegado, privilegiando a los extranjeros. ¿Cuál es el papel que tienen y que deberían tener estos médicos cubanos en México? Jorge, comienzo contigo porque sé que tú conoces de este tema. Bueno, no conozco lo que se sabe, Leo, de la historia de la exportación cubana de misiones de médicos, misiones como se les quiera llamar, internacionalistas, solidarias o conspirativas de infiltración. Cada quien le puede poner el adjetivo que prefiera. La primera, si no me equivoco, citando un artículo excelente que salió en la revista Nexos hace un par de meses de Octavio Dantes Gómez, fue en Argelia en 1963, creo, desde luego en Angola a partir del 75 junto con las tropas cubanas, y luego pues en los países que todos conocemos, en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, etc. ¿no? ¿En Brasil? En Brasil, desde luego, con Dilma Rousseff, un acuerdo muy público, muy visible, sin ningún tipo de disimulo, clandestinidad. Bueno, entonces aquí hay varias cosas en juego. La primera es si son necesarios esos médicos en cada país. Sin duda lo eran, por ejemplo, en Angola o en Etiopía, probablemente en Nicaragua, no queda tan claro en otros países, o si son parte de una forma de cooperación de un país con algo de dinero para con Cuba, un país que nunca tiene dinero, nunca. Punto. Y la exportación de médicos es ya la primera fuente de divisas del régimen cubano. O sea, es un negocio. Es un negocio para Cuba. Es un negocio. Sí. Todos son pagados y es la primera fuente de divisas de Cuba, entre 6 y 10 mil millones de dólares. Tampoco es del todo claro el total exacto, pero no menos de 6. Hubo un artículo largo en The Economist también hace unos 3 meses, donde daban esa cifra. Entonces, hay esta primera consideración. Una segunda consideración es si son simplemente médicos o si son médicos militantes, es decir, son médicos que hacen política en las comunidades a favor de los gobiernos que los invitan, a favor del gobierno de Cuba, a favor del socialismo, a favor de lo que tú quieras. Es decir, ¿son médicos a secas o son militantes y médicos? Pueden ser perfectamente las dos cosas y todo sugiere, la experiencia de estos 50 años en muchos países, sugiere que hacen ambas cosas. Y la tercera consideración muy importante, que es la que han tocado los relatores de la ONU a propósito de trata de personas o de esclavitud moderna, y Human Rights Watch y hasta Amnistía, es si no es una forma justamente de, si no quiere usarse el término esclavitud moderna, sí el término, digamos, de peones acasillados. Es decir, son médicos que un gobierno, el de México, le paga al gobierno de Cuba una cantidad de 7 mil dólares al mes, y el gobierno de Cuba le manda una pequeña parte de ese dinero al médico como su salario, 300, 400, 500 dólares al mes, y el gobierno de Cuba se queda con lo demás. Se queda con la familia en Cuba, para que no se le ocurra a demasiada gente pasarse del otro lado, y se queda en el país de destino con el pasaporte de los médicos, porque te imaginas, por ejemplo, estos 582, ya no tanto porque en Estados Unidos se quitó eso, pero la tentación para ellos de irse a Estados Unidos, no ahora, pero hace 2 años,
cuando existía lo de pies secos, pies mojados, pues era enorme. Sí. Se van y se acabó, entran y les dan papeles de inmediato. Entonces, pues sí, están sujetos a un régimen que ningún médico mexicano, de izquierda o no de izquierda, morenista o no morenista, aceptaría para sí mismo. Pero es que están trabajando para la revolución, Jorge. Ellos no explotan, ellos realmente están trabajando para la creación del hombre nuevo, como diría el Che. Son internacionalistas. Exacto. Héctor, parece ser que los doctores mexicanos no están, o sea, se están quejando de lo que está pasando con los cubanos. Tú me mandaste hoy un escrito al respecto. Bueno, hay una enorme cantidad de asociaciones de médicos que han hecho una protesta muy seria diciendo que esto es varias cosas. Primero, es un agravio a los médicos mexicanos. Luego, es un uso absolutamente absurdo de recursos que no les pagan a los médicos mexicanos, que se le están pagando a los cubanos. Y después que estos médicos cubanos, y esta es quizás la parte más penetrante de ese mensaje, es que no tienen la calidad comprobada en distintas instancias, digamos, que prueben su formación como médicos para atender precisamente la pandemia de COVID que vienen a atender. Entonces, cuando estás hablando de 595 médicos, las primeras cifras que salieron daban casi 1,000, pero finalmente ya quedaron en 595, o son unos grandes especialistas que están viniendo realmente a organizar a unos hospitales y a una, digamos, comunidad médica que está a ciegas o sin experiencia en este asunto, o son completamente redundantes y no se acaba de entender cuál es el sentido de que estos doctores cubanos, que según los doctores mexicanos no han pasado las pruebas de validación profesional que les exigen a los doctores mexicanos, y que hay un doble estándar muy importante de señalar. ¿Por qué razón el gobierno de México en este momento de crisis le va a dar un empleo y un salario muy superior a lo que le pagan a los médicos mexicanos a un médico cubano o nigeriano o neoyorquino o ruso o de Shalala, que no tiene los papelitos en orden para explicar que él puede hacer eso? Los otros reportes es que efectivamente los médicos que han llegado no pueden hacer eso. No juegan armónicamente con las reglas de los hospitales en donde los han puesto, y son más bien desentendidos y un tanto cuanto, digamos, ¿qué voy a decir? Parranderos. Por ejemplo, no hacen las guardias. No, se salen a caminar por la ciudad porque les gusta mucho la ciudad. Tienes razón. Bueno, a ver, pero dicen, perdón, Héctor, dijo alguien que cenan 2 veces. Los pobrecitos no han cenado en 20 años. ¿Cómo no van a cenar 2 veces? Tampoco comen y tampoco desayunan. Ahí no Qué comen, bárbaro, entonces. Castañeda, eres un demonio. No, bueno, qué cosa. Pues, a ver, el tema es el rigor de la contratación. El rigor de la contratación. ¿Para qué contratas gente que no está aportándote algo realmente nuevo, algo realmente necesario, algo que ayude y que complemente a los médicos mexicanos, en lugar de gente que realmente no sabes qué es lo que la valida? Javier. Es curioso que en cualquier país en los que han estado médicos cubanos, invariablemente la comunidad médica se queja. La comunidad médica local se queja, y se queja con los mismos argumentos que acaba de enlistar Héctor. No saben nada, no están certificados, están desplazando a los médicos locales. Yo no dije que no saben nada, Que no saben que no eran COVID. expertos, no son expertos. En COVID-19. En esto. En COVID-19, sí. Pero en todos los países en los que han estado, invariablemente ha surgido la queja del gremio médico local. Yo creo que hay que tener cuidado con lo que podríamos llamar el nacionalismo médico. Son los mismos argumentos, por cierto, que usan en Estados Unidos en contra de los migrantes. No sé si estos médicos mexicanos estarían en contra de que les den visas
de trabajo a médicos mexicanos que quieran ir a trabajar a Estados Unidos. En fin, yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de argumentos. Sobre todo porque, insisto, siempre se dan, porque es un gremio muy bien organizado que se defiende muy bien. Respecto a la certificación, por ejemplo, tristemente para muchos de los cubanos, su país, el gobierno cubano, les prohíbe certificarse localmente. En Brasil, por ejemplo, lo hicieron con el programa al que fueron a participar bajo el gobierno de Dilma Rousseff. ¿Por qué? Porque obviamente se certifican localmente, pues van a poder ejercer localmente y se vuelve todavía más fácil emigrar, que es algo que claramente no quieren los cubanos. A mí, en general, no me gustaron la mayoría de los argumentos de esa carta que leí. Sentí un nacionalismo médico que creo que para un país como México está fuera de lugar. Reconozco que puede haber un muy buen argumento de que hay un mal uso de recursos escasos y que si tuvieras 6.2 millones de dólares, pues los podrías gastar en otra cosa que ayudaría más en esta epidemia. Los cubanos en general, no sé si los que vinieron o no vinieron, pero los cubanos sí tienen experiencia en temas de pandemia, de epidemias, estuvieron muy presentes en el tema del ébola en África. Y insisto, la acusación de que no saben del tema sobre el cual tienen que trabajar es algo común, vayan a donde vayan, en la situación en la que vayan. Entonces a mí esa carta no me encantó o no me convencieron los argumentos, y creo que son argumentos delicados para un país como México. Ahora, yo creo que las preguntas que hace Jorge son muy pertinentes, los necesitábamos, y a mí también me preocupa por qué los invitamos. Es decir, para mí la invitación en sí habla, no sé si llamarlo de esta manera, pero en cierto sentido un triunfo del ala radical de Morena, el haberlos invitado. No, pero a ver, si hay este tema que tocó Jorge, que es el gobierno mexicano de ninguna manera aprobaría un régimen laboral como el que están trabajando los cubanos. Pero los cubanos sí lo reciben acá. Hombre, perdón, sobre todo un gobierno de izquierda que esté dispuesto a ese régimen de explotación, a mí me parece un escándalo. Pero tú querías decir algo, Jorge, sí. Sí, dos cosas. En primer lugar, además de los 582 o no sé cuántos del convenio con la Ciudad de México y el INSABI, ha habido reportes en la prensa del estado de Veracruz, tanto en el diario de Jalapa como en el dictamen del puerto, de otros 200 que llegaron en el último mes a Veracruz y que están ahí. Y luego otros como 100 en alguna parte. Digamos, ya estamos entre 800 y 900 médicos cubanos en todo el país. Bueno, es un tema que hay que ver de esa manera. Segundo, en la Ciudad de México y en el INSABI, quien aparentemente los coordina según versiones de prensa, es un mexicano naturalizado cubano, no recuerdo exactamente su nombre, creo que es algo así como Joaquín Molina, pero me puedo equivocar. Sí. Lo que no me equivoco es que es un colaborador cercano de la subsecretaria de Salud, que probablemente sea la funcionaria más poderosa, más influyente en la Secretaría de Salud, más que López-Gatell, salvo que es ella muy prudente en este aspecto de no aparecer, que es Asa Cristina Laurel, que es partidaria 100%, no 99%, 100% de un modelo de medicina cubana para México. Y lo es desde hace tiempo, cuando fue secretaria de Salud de López Obrador en la Ciudad de México. Y se opuso, por ejemplo, a que se estableciera el Seguro Popular en la Ciudad de México en el sexenio de Fox y con Julio Frey. Pero a ver, Jorge, lo que quiere es formar muchos médicos para mandarlos a misiones México y explotarlos y traer ese dinero a México. ¿Ese es el modelo cubano? No modelo cubano en la parte de exportación, modelo cubano en la parte interna de México del sistema de salud cubano que ella considera un modelo para México. Ahora, volviendo al tema que decía Javier, yo creo que es importante reconocer que por diversas razones, muchas, los médicos cubanos sí se fajan y sí van a lugares
en Brasil, en Etiopía, en Somalia, en Nicaragua, donde no van los médicos locales. Eso es real. En parte, no lo niego, por altruismo, es cierto que muchos de ellos en efecto ven esto como una misión internacionalista de solidaridad, etcétera, etcétera, patria o muerte venceremos. Y otros, pues porque les dan órdenes de que tienen que ir a la Amazonía en Brasil y a Roraima, y pues ahí es donde les tocó y ahí van. De la misma manera que si los mandan a Siria o a Somalia, pues también van. Son soldados de la revolución con bata blanca. Las dos cosas son reales. Entonces, eso provoca, Javier, que en efecto haya médicos locales que reaccionan de manera, yo estoy de acuerdo contigo, negativa, sin mucho criterio, porque sí ponen de alguna manera en evidencia los cubanos a los locales, que los locales no quieren irse, no puedo usar la palabra correcta, científica, pero un pueblo con adjetivo previo, arrabalero, adjetivo posterior. Donde, por cierto, digo, Héctor se acuerda muy bien, mi hija Javiera, cuando terminó la facultad de medicina aquí, en la UNAM, se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Utla, si no me equivoco. Y luego, gracias a Héctor y su amistad con Diodoro, creo que la pudimos mandar a otro pueblo un poquitito menos horroroso. Pero ha sido que haya ido con gran entusiasmo, no. Y un cubano sí iría a Putla, pues, feliz de la vida. A ver, oigan, está bueno este debate. Si les parece, hacemos una breve pausa y seguimos con este debate. Y el debate que teníamos de lo de la prensa y la polarización lo dejaremos también para la semana que viene. Regresamos, seguimos analizando este tema de los médicos cubanos. Seguimos con el debate de los médicos cubanos que vinieron a México. Héctor Aguilar Camín. Mira, oyendo a Jorge, me parece que toca un punto interesante y que yo quisiera pensar que corresponde a la actitud de muchos de estos médicos, que es realmente una actitud solidaria, una actitud con su país, con lo que su país necesita en el extranjero y como médicos también. Y no quisiera descartar esa variante humana que puede estar presente en estos médicos cubanos que salen a tantas partes y a las partes difíciles a donde salen. Pero el esquema en donde están metidos es un esquema de una opresión, de una condición dictatorial, de una explotación, a cuenta, si quieres, de las mejores causas de eso, que es simplemente impresentable. Yo no entiendo cómo un país democrático puede acceder a concederle a Cuba este trato que es, pues como dicen, de médicos, de médicos esclavos o médicos que están en absoluto, son profesionales que están en absoluto control de su estado todo el tiempo, desde que salen hasta que regresan, y bajo una relativa amenaza de maltrato para su familia si ellos incurren en actitudes normales, como por ejemplo quererse ir de su país. Entonces, esto me parece que es un mecanismo que ha estado, digamos, denunciado suficientemente, es impresentable. Y creo que hay un error político grave de este gobierno, incluso si tiene esa ala izquierda así de ciega y de tonta y de dictatorial como para pensar que este esquema de estos médicos cubanos es un esquema de solidaridad y es un esquema que le puede aportar algo a un país como México. Hay un error político brutal en dar esta muestra de sectarismo frente a un mecanismo impresentable y de sugerir que ellos estarían dispuestos a utilizar a estos médicos cubanos en el camino de una imposible construcción de un sistema de salud a la cubana, bajo la fantasía desmentida absolutamente
de que el sistema de salud de Cuba es una maravilla. Es imposible que sea una maravilla un sistema de salud donde no hay antibióticos, en donde sobran tantos médicos para mandarlos al exterior, en donde hay interrupciones de luz eléctrica sistemáticas en todas las ciudades, en donde no hay libre comercio de las ideas y de las innovaciones de la ciencia. Bueno, esta fantasía, que es una fantasía de la izquierda latinoamericana muy vieja, me parece que es un error político serio de este gobierno de traerlo con tan pocos resultados concretos a presentarlo como una muestra de su integridad ideológica. La verdad, es una barbaridad de lado y lado. Y yo agregaría que despierta los demonios de la derecha más cavernaria el decir, ya llegaron los médicos cubanos, son la vanguardia revolucionaria que quiere este gobierno para el país. O sea, sí legitima ese discurso pues de la extrema derecha, Javier. Totalmente, Leo, coincido totalmente. Por eso a mí no me gusta que se critique al doctor cubano. Me parece perfecto que se critique el esquema en el que se ve obligado a trabajar por su gobierno, que se critique al gobierno cubano, que se critique al gobierno mexicano por haberlos invitados, pero sí me molesta que se vayan los doctores mexicanos en contra de los doctores cubanos, pues, que aquí están. Y por cierto, yo agregaría otra razón por la cual hacen esto, los que vienen y los que van al extranjero. Dinero, ganan muchísimo más, por más que ganan muy poco y mucho menos de lo que deberían, sí ganan mucho más de lo que ganarían si se quedaran en Cuba. Entonces, además de cierto idealismo médico, además de ganar experiencia, porque muchos de ellos son jóvenes y es una manera de ganar experiencia, también hay el incentivo económico. Pero coincido que hay que criticar el esquema bajo el cual se ven obligados a trabajar, que obviamente implica también una crítica del actual sistema cubano y del gobierno mexicano por haberlos invitado. Pero sí hay ambigüedades. Bajo Mandela, cuando termine el apartheid, se fueron todos los doctores blancos, todos los doctores, punto. Que eran obviamente en su abrumadora mayoría doctores blancos, y el gobierno cubano mandó un chorro de doctores, sin duda bajo un esquema similar, muy injusto, para apoyar a ese gobierno en ese proceso de transición. Entonces creo que la historia es larga y llena de ambigüedades, y hay que reconocer el trabajo que sí han hecho muchos de esos doctores en lo individual, en distintos países, en distintas circunstancias. Pero el esquema, en efecto, es un esquema incorrecto, inaceptable. Nos queda un par de minutos. Yo quisiera preguntarte, Jorge, ¿hacen política tradicionalmente estos médicos cubanos, aparte de su labor como doctores, también hacen labores políticas? Mira, las investigaciones que se han hecho a lo largo de los años, insisto, esta es una historia que se remonta a los años 60. En efecto, hacen política. No todos, no todo el tiempo, no en todos los países, pero muchos sí. Cada una de las brigadas tiene un jefe político, un comisario político, que creo que le dicen el jurídico, porque es el que manda realmente. Ese es el que controla a los médicos y también cumple con las funciones políticas. Todos están subordinados a la Embajada de Cuba en el país anfitrión o destinatario, y en efecto, pues, no son, ahora sí, como dice el clásico, su pecho no es bodega, es decir, comparten su punto de vista sobre distintos temas con los pacientes, los familiares, la comunidad donde viven, etcétera, y en determinados momentos se vuelven, pues, digamos, embajadores, representantes del régimen cubano. Y es lo mismo desde 1917 en el mundo entero. Es decir, los funcionarios de la revolución bolchevique pues eran representantes de la revolución, eran militantes, es su razón de ser, no pueden ser de otra manera.
un médico cubano es un médico militante siempre. No es necesariamente, en eso Héctor tiene toda la razón, y hay un rasero. No es necesariamente un médico de acuerdo con todos los criterios occidentales, y me remito a un rasero que es lamentable, pero que existe. ¿Cuántos médicos cubanos no hay de choferes de Uber en Miami? ¿Por qué? Porque no se pueden certificar, y la comunidad de Miami lo que más quisiera es ayudarlos y certificarlos y todo. No pueden, porque simplemente no tienen los estudios, el uso de la tecnología, el conocimiento del conjunto de las prácticas en que constituye la medicina hoy en día en un país como Estados Unidos. Entonces, no pueden ejercer su profesión en Estados Unidos con toda la simpatía local. No me vengan con el cuento que es el imperialismo yanqui. No, el imperialismo yanqui los ayuda a salir, los invita, los atrae, los soborna, los corrompe. Eso hace el imperialismo yanqui, pero no les da el título de medicina, pues porque no dan. Oigan, pues les agradezco mucho, los despido a los tres, nos vemos la semana que entra, ya tenemos varios temas para retomar ahí la semana que entra. Gracias, Javier, Jorge, Leo, Héctor. buenas noches. Leo, un gran abrazo. Gracias. Gracias a usted Javier, por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar, y lo dejo con Genaro Lozano. Buenas noches.